Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Hemos llegado pues juntos a el fin de una jornada más, la jornada del día lunes, el primer día hábil de esta semana, de una nueva semana, y estamos ya a punto de entrar a un nuevo mes, al mes de septiembre. Qué rápido pasa el tiempo, Dios mío, qué bruto, qué barbaridad. Esto va así, va a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, la cosa es la siguiente. Vamos caminando, seguimos caminando, haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo lo que queramos hacer, lo que podemos hacer, ¿no? Lo que está a nuestro alcance y como todos los seres humanos vamos aprendiendo sobre la marcha. Esto es algo que no debería avergonzarnos. No hay un manual de vida, así como el manual de vida de Epicteto, que es un libro muy simpático, muy bonito, muy entusiasmante, pero bueno, lo que ahí se expresa, pues son algunas ideas sobre la vida y tal. Pero no existe, pues, ni siquiera en la literatura sapiencial de los textos veterotestamentarios, pues, ¿no? De la Biblia. No existe un manual de vida definitivo, ¿no? Lo que existe es testimonio, el testimonio de otras personas que han vivido antes que nosotros y que en virtud de su atención, de su sagacidad, de su capacidad para observar el mundo, han sido capaces de pues crear un testimonio en el que pues se supone cierta utilidad práctica, ¿no? A mí ese es un tema que me fascina y que no voy a abordar hoy porque tengo pensado hablar de otra cosa. Pero el asunto de la filosofía práctica, el asunto de una filosofía de vida, me parece a mí fundamental, me parece esencial. Y lo digo hoy, ahora, en el 2021, en medio de una era de descreídos, en el medio de una época en la que la verdad ha muerto, en el que la trascendencia es una idea absurda, en el que la metafísica es una pieza de museo. En este momento invoco yo, ¿verdad? Este tipo de filosofías prácticas, filosofías de vida, porque es precisamente en medio de la confusión cuando más se necesita, cuando más se requiere. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. Yo no voy a encender una luz o no voy a salir como Diógenes con una lámpara ahí al mediodía, ¿verdad? Porque no la necesito. Yo voy a encender una lámpara cuando la necesite. Y en estas horas de oscuridad que estamos viviendo, nosotros necesitamos eh, la sabiduría del mundo. Necesitamos una vuelta a los saberes de la tradición, porque si no, estamos condenados a desintegrarnos. Y esto no es una profecía, no, esto es pues una realidad palpable, ¿no? Estamos entrando en una era oscura, estamos entrando en una era extremadamente difícil. Y yo no sé si mis hijos o los hijos de mis hijos, pero es muy probable que ellos se encuentren viviendo en una realidad muy distinta a la realidad en la que vivimos ahora mismo. Y no me estoy refiriendo a los avances tecnológicos, no, me estoy refiriendo al deterioro de las democracias liberales, al deterioro económico, al deterioro de todas aquellas instituciones que nos dieron no solamente estabilidad, sino también crecimiento durante el último siglo. Bueno, así que no tengamos miedo de invocar esto, ¿no? No tengamos miedo de creer en la filosofía, no tengamos miedo de acercarnos a la filosofía, no tengamos miedo de suponer que hay algo que se llama la verdad. ¿Ya? Porque si no, hombre, pues porque si no los primeros afectados somos nosotros, que vamos a vivir en un mar de confusión, en un estado de dolor permanente, ¿eh? Porque quien no tiene un sentido, quien no ha descubierto un sentido para su vida, está condenado al padecimiento constante. Bueno, agarré de monte, voy a matar esa línea ahora mismo y voy a venir a otra que a lo mejor no está, fíjense, a lo mejor ahora que lo pienso no está tan separada de lo que estaba diciendo, ¿no? De lo otro que estaba diciendo. Hay una cosa, muchachos, que a mí realmente me conmueve mucho
y me conmueve y pues me molesta también. Me conmueve y me molesta por múltiples razones. Y esto tiene que ver con las personas que por algún motivo, que no tengo muy claro, deciden idolatrar a un político. Y no me refiero, amigos míos, no me refiero pues a un periodista que recibe dinero de parte de un político por adularlo o por quitarle golpes, porque finalmente este periodista que recibe una subvención de parte del poder, pues está cumpliendo con su trabajo. Si de cara a la cámara o delante de los micrófonos, este periodista lo que hace es adular de una manera exagerada a un político, evidentemente no es porque ame al político, lo que ama es el dinero que este político le da. Entonces está cumpliendo con un servicio asqueroso, pero pues está ocurriendo una transacción, hay un servicio, hay pago por servicios. No me refiero a eso. No me refiero tampoco a otros políticos que dicen en público adorar a X o a Y personaje de la política, porque en realidad es parte de un mismo juego, ¿verdad? Lo que está haciendo es buscar pues sus propios intereses, acomodarse, buscar lucrar con este tipo de cercanías a los nodos del poder, a los núcleos del poder. ¿Se entiende? Y sabemos que así juegan ese juego. No me refiero pues a este tipo de personas que finalmente están viendo por sus propios intereses. El periodista, el publirelacionista, lo que está haciendo es estar viendo por sus intereses propios, por su cuenta corriente, por el grosor de su cartera. Y los otros políticos pues están buscando arrimarse a un buen árbol para que los cobije una buena sombra, ¿no? Para que lo cobije una buena sombra. Yo me refiero a gente como tú y como yo, a ciudadanos de a pie, gente sencilla, gente simple, que se levanta todas las mañanas y que tiene que ir a trabajar y que tiene que salir a buscar el sustento o no, ¿verdad? Porque hay muchos prófugos de la jornada laboral. Y que a pesar de no tener ningún tipo de vínculo directo, real con estos personajes, pues de pronto sienten una especie de infatuación, una especie de arrobo, de enamoramiento, que los lleva incluso a cometer locuras, a cometer salvajadas, como pelearse con los hijos o con los padres o con los hermanos, con los amigos, a centrar toda su vida en esos personajes con los que, repito, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, digo, me conmueve un poco porque sé que estas personas no están bien no están en sus cabales, pues no están bien no están han perdido el juicio, quiero decir, pues están desequilibrados. Eso es conmovedor, ya. Pero al mismo tiempo me da coraje porque me frustra mucho ver así de primera mano cómo hay tantas y tantas personas en el mundo bien resueltas a perder su autonomía, perder su dignidad, perder su honor. Su honor, hay que decirlo como es. Y todavía esto es mucho más terrible porque ni siquiera lo venden su primogenitura por un plato de lentejas. No, es gratuito, es gratuito. Y los políticos profesionales bien entienden este fenómeno. Por eso son demagogos, pues. Son populistas. Están tratando de exacerbar a estas personas proclives a ser vasallos. ¿Por qué, pues, idolatran a un político estas personas? Tengo algunas ideas. Primero, diría por un sentido de pertenencia.
Esto es muy humano. Los seres humanos, las personas, necesitamos pertenecer a un grupo. Esto está trufado en nuestros genes. Necesitamos pertenecer a un grupo. Porque la pertenencia a un grupo nos puede garantizar la pervivencia, sobrevivir, ni más ni menos. Eso lo sabemos. No lo hacemos de una manera racional. Observamos a los pequeños, por ejemplo, los bebés recién nacidos tienen el reflejo de hacer esto, ¿no? De apretar súper fuerte. Es un gesto que tienen los primates. Si vemos a los monitos en la selva y se aferran a los pelos de la changa, pues de la mona, para no caerse. Y los niños, bebés humanos, tienen también este instinto. Quieren asirse a algo, sujetar algo. Temen caerse, temen perderse. Quieren estar ahí cerca de sus progenitores. Repito, de una manera instintiva, pues, para poder no garantizar, sino para tener más probabilidades de sobrevivencia. Entonces, esto nosotros lo llevamos metido acá durante toda la vida. Por eso, cuando a alguien lo expulsan, le aplican la ley del hielo, pues hay un sufrimiento importante, un sufrimiento psíquico. Aunque no le griten, aunque no le griten o no lo insulten, aunque no lo golpeen, Dios guarde la hora, este tipo de tortura psíquica llega a ser asfixiante, terrible, ¿no? La ley del hielo, que nadie te hable. Pues la persona se siente totalmente marginada. De la noche a la mañana la sacaron del juego. Y ahí está la pobre persona sin saber qué diablos va a hacer. Entonces, este mecanismo, este sistema, ocurre también cuando las personas, o se manifiesta, se activa, se actualiza cuando las personas sienten esta devoción por una figura tutelar, la figura de un político que se muestra como un todopoderoso, ¿no? Se muestra ante ellos como alguien que tiene capacidad de agencia, capacidad de acción, capacidad de resolución, y hablan muy bonito, lo dicen así, con fuerza, con convencimiento, mienten cínicamente, sin sonrojarse. Y entonces estas personas ven en esta figura tutelar y en los otros seguidores, los seguidores de esta figura, pues ese espacio en el que pueden ser acogidos, ¿no? Se enamoran de la figura de este sujeto y luego quieren ser parte de una familia, de un clan, ¿no? Como el clan de Sergio Andrade, ¿se acuerdan? Pues eso mismo. Yo necesito pertenecer a un grupo que me proteja, ¿no? Mi barrio me respalda, ¿no? Dice, pues es lo mismo, que me acoja, que me otorgue cierta identidad de cara a la intemperie y a la confusión, a la entropía general del mundo, ¿no? Esto tiene que ver con esto otro que acabo con este otro punto que también he pensado, que es el de la indefensión aprendida, que yo creo que yo lo he explicado aquí porque como los viejitos siempre hablo de las mismas cosas. La indefensión aprendida es una idea desarrollada por Martin Seligman, él es un psiquiatra, me parece. Bueno, es un estudioso de la conducta. Él es un investigador de la Universidad de Pensilvania y es muy famoso porque desarrolló este concepto y es el padre de lo que se conoce actualmente como la psicología positiva. Ese señor Seligman descubrió trabajó o elaboró una teoría respecto a la indefensión aprendida, que no es otra cosa que el hecho de que las personas, cuando han sido humilladas, cuando han sido vejadas, cuando la vida les está comprobando constantemente que pierden y vuelven a perder y vuelven a perder, entonces dejan de intentar. Se convencen total y plenamente de que simple y llanamente nacieron para perder. Se convencen de que
ellos carecen de virtudes, de talentos, de posibilidades, de potencias que otras personas tienen con naturalidad. Y dicen, bueno, la vida es así, ¿qué le voy a hacer? Y se quedan ahí donde estén, no se vuelven a mover. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay abuso doméstico. Padres que golpean, violentan a sus hijos, a la mujer. Estas personas que viven en torno a este agresivo mandril, resulta que entienden, suponen, internalizan que no valen nada, que son un despojo, que no pueden nada. Y entonces, como a cada palo le sigue una especie de reconciliación o de pausa y luego viene el palo otra vez, entonces se genera un ciclo. Entonces yo creo que esto opera también, digamos, en la familia humana extendida. Hay personas que asumen que nacieron así para perder y que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, cuando aparece una figura de estas, como yo llamo una figura tutelar, prominente, locuaz, con algunos recursos retóricos, y no importa que no sea Demóstenes, pues, ya, porque yo tengo muchos colegas y gente, yo mismo he caído en ese error, que dicen, pues si fulano político, sutano político, no vale un centavo, no es un tarado, es un donadie. Bueno, sí, a lo mejor sí lo es, pero en su taradez tiene la capacidad para comunicarse con un amplio sector de la población, con mucha gente, está hablándoles en el lenguaje. Los populistas, que de ellos, los populistas lo hacen todo el tiempo, lo entienden perfectamente bien, lo tienen sumamente estudiado. Y es dolorosísimo porque implica la corrupción total de la democracia. El demagogo viene, se instaura y le da al carajo a la democracia. Y entonces la gente confunde esta mayoría que vota a favor de una persona con una democracia real, ¿verdad? Y no es así. Las mayorías se equivocan constantemente. Ellos, los demagogos, lo entienden, saben muy bien. Y además, como no tienen pudores, no tienen dignidad, no tienen moral, pues explotan a los más débiles, que son también muchos. ¿Por qué idolatran a los políticos? Bueno, además del sentido de pertenencia, de la indefensión aprendida, yo hablaría aquí en un plano intelectual de pereza mental. El líder político lo que hace es traer, he delivers, ¿no? En inglés dicen entrega, ¿no? Él le entrega, vamos a suponer, llama a la puerta de cada persona de la comunidad a la que pertenece y entrega ahí digamos, un kit de todo lo que se debe saber sobre la comunidad, todo lo que debemos saber sobre el país, todo lo que debemos saber sobre el estado, todo lo que debemos saber sobre el municipio. Y entonces la persona toma este modelo, este mapa, y entonces ya se quita de problemas porque ya no tiene que enredarse con este asunto de tan trabajoso que es ponerse a pensar. Que va, ¿no? Eso es así, y asado. Y asume ese mapa, lo hace suyo. Y es bien interesante porque lo hace suyo con tal vehemencia que llega a creer que en realidad todos esos eslóganes, todos esos lemas, todas esas burradas que repite constantemente, piensa que son producto de una deliberación íntima, personal, interior, pero no hay tal. No hay tal. Esta persona, así como los alcancías, ¿se acuerdan? Yo no he visto alcancías. Cuando era niño había muchos alcancías. Entonces, tenían una ranura, entonces ahí, le echabas ahí la monedita o el billete. Pues así, imagínense a todas estas personas con una ranura en la cabeza. Que por cierto, así se decía cuando alguien se descalabraba, ¿no? Se hizo una alcancía, bueno, pues una raya. Y ahí le echan ese mapa del mundo y la persona pues muy contenta porque ya no tiene que pasar por el engorroso
trámite del pensamiento. Además, es muy probable que no tenga las herramientas para pensar. Me refiero para pensar en términos complejos, críticos. Evidentemente, la persona podrá pensar para sobrevivir, ¿no? La prueba de que lo hace es que sigue viva, sabrá cómo ir a trabajar, cómo desempeñar su oficio, a lo mejor incluso hasta con cierto virtuosismo. Pero pensar en términos, repito, críticos, complejos acerca de la realidad, no puede hacerlo. No lo puede hacer. Entonces necesita un sustituto. Otra característica que yo veo aquí es, me da hasta risa, pero hay mucho de esto. Lo hace por pasión deportiva. Si he dicho antes que los seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo, tenemos un sentido de pertenencia, digamos que una consecuencia de esto, del sabernos parte de un grupo, es la oposición. Nos definimos regularmente en oposición a otro. Esto se actualiza delante de nuestras narices y además se capitaliza dentro del mundo deportivo. Y se los dice alguien que ve deportes como yo, sin llegar evidentemente al fanatismo, ¿no? Es muy divertido ver a personas en competencia. Es muy, muy entretenido. Pero muchísimos fanáticos deportivos son fanáticos. Son de verdad fanáticos. Entonces se identifican con una serie de símbolos, que es el relato, el famoso relato, ¿no? El relato o el mito que le da sentido a mi existencia. Entonces, los fanáticos, los hinchas de un equipo tienen sus propios relatos, tienen sus propios mitos, tienen sus simbolismos, tienen sus colores, tienen sus fechas marcadas en el calendario, tienen sus héroes o sus santos y tienen también a su sol, ¿no? En ese sistema solar, a su estrella, su centro, ¿verdad? Es así. Y tienen también, por supuesto, a sus enemigos acérrimos, sus némesis. Entonces todo esto es maravilloso porque esto es como estar en una película. Esto es entrar en un plot, ¿no? Una trama. Si nosotros estuviéramos así nada más respirando, dejados a la intemperie, pues nos moriríamos. Quizás no hubiéramos desarrollado el habla, tampoco hubiéramos podido desarrollar sistemas de comunicación efectivos, mucho menos, ¿no? Un sistema económico como el actual, ya ni hablar de civilización y de progreso, ¿verdad? Eso es así. Bueno, a esta gente es igual. Compra un relato con la pasión deportiva de un hincha de fútbol y lo asume. Es incapaz de cometer la apostasía, ¿no? Es incapaz de detenerse un momento y decir, a ver, ¿yo qué le debo a fulano? ¿Y por qué? A ver, ¿está mintiendo fulano o sultano? Es decir, no establece una distancia y esto es profundamente indigno, muchachos. Esa es la parte dolorosa que digo yo, ¿no? Es enternecedor por una parte, pero también es doloroso porque esta persona no es capaz de criticar al otro, se vuelve súbdito del otro, le interesa incluso a veces más el otro, ese otro encarnado en el monigote político, que él mismo. No se preocupa por él mismo. Y eso es lo que me saca de mis casillas. No es capaz de definirse personal e individualmente. Necesita vivir a la sombra de un hacendado, de un cacicón. ¿Qué no le dan los 2 dedos de frente que tiene o el 1.5 para darse cuenta de eso? No se da cuenta, observando la realidad simple que lo rodea, que esa gente lo que está haciendo es utilizarlo para sus beneficios propios, que son
esencialmente beneficios económicos, que es lo que están buscando los políticos, un progreso personal, familiar, de índole crematístico, de lana, pues. Entonces, en la escala del mundo, la clase política, pues trabaja al servicio de los grandes dueños de los capitales, que son los dueños del mundo. Entonces, Juanito, Pedrito, Martita, Lupita, Gonzalo, quien sea, el tipito, el ciudadano, cualquiera, repito, como tú o como yo, pues de pronto se ve absorbido por este relato envolvente y pierde toda dignidad propia, pierde toda capacidad personal de criticar. Y entonces eso es algo que nosotros no podemos perder. Mira, alguien me dirá, hombre, pero también existen las ideas. A lo mejor ese tipito que dices tú pues tiene un set de ideas, tiene una serie de presupuestos ideológicos ahí que quiere defender o que le interesa defender. Bueno, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien, pero esto no se contrapone en modo alguno con el ejercicio libre de la crítica. Entonces, cuando una persona dice, no, pues es que todo es ideología, yo digo, no, señor, la ideología es un recetario del mundo. El pensamiento crítico es emancipador, es liberador, porque te permite ser sobre todo y ante todo autocrítico. Y esto implica a mi núcleo cercano. Vamos a suponer que yo pertenezco a un partido político. ¿Por qué diablos yo no voy a poder disentir de ellos? Hay un concepto asqueroso que yo no entiendo en política, que es la disciplina. Cuando hablan de la disciplina del partido, un voto disciplinado, ¿no? En las cámaras. ¿Y mi independencia de conciencia? Mi derecho al disenso, ¿dónde carajos queda? Ahora resulta que el presidente de mi partido, por muy buen partido que sea, me va a decir, vas a votar X o Y. Y si yo no quiero votar X o Y, hombre, pues por algo yo no me dediqué a la política, porque no hubiera llegado ni ahí a la puerta, ¿no? A la esquina. Porque no tengo sangre para eso. Y está bien, yo no tengo por qué hacer algo que no quiero, ¿no? Y para lo que no tengo talento. Pero vuelvo al mismo punto. El tipito, el ciudadano ordinario como tú y como yo, Juan, Pedro, María, el tipo de la esquina, el del changarro. ¿Qué vínculos tiene, pues, con esta gente? ¿No se debe acaso principal y primordialmente a sí mismo y a su familia? ¿No tendrían que estar sus intereses volcados hacia ese núcleo inmediato? En fin, ya, perdonen ustedes, me prolongué demasiado. Híjole, 28 minutos. Lo siento, muchachos, de verdad. No puedo pararme, ni modo. Bueno, ya, nos vemos. Hasta luego. Que tengan buena semana, ¿eh? Por favor, suscríbanse a este canal si les interesa. Suscríbanse y síganme en mi página alexramamx.com y déjenme un mensaje. Díganme ustedes quiénes son, dónde están, dónde viven. Yo creo profundamente en la asociación virtuosa de hombres libres. De verdad lo digo. No creo que sea utópico pensar en la independencia de criterio y en el ejercicio cotidiano de la libertad. Ayúdenme, por favor, no permitan que pierda la fe. Si pierdo la fe, lo pierdo todo. Hasta pronto. Chao.